Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a mi programa Palabra de Vida con María. Y hoy estoy muy contenta, estoy muy feliz porque por fin ya se nos dio. Yo sé que había anunciado en varias ocasiones que iba a tener una invitada muy especial para mí. Es una gran amiga, pero también es una mujer de Dios. Poderosa. Ella es la profeta Linda Vargas. Linda, bienvenida a mi programa. Es un placer para mí, es un gozo, es un honor el tenerte aquí con nosotros. Gracias, ya te había anunciado en varias ocasiones y ella estará hoy trayendo una palabra poderosa de parte del Señor. Pero antes vamos a hacer una oración para presentar todo lo que vamos a hacer y ya nuestra hermana Linda hablará con ustedes. Así que vamos a orar. ¿Qué te parece, hermana Linda? Seguro que sí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque nos permites una vez más, Señor, estar aquí conectados en este medio, Señor. Gracias porque sabemos que tú pones estos medios precisamente para nosotros poder llevar tu palabra. Dios mío, yo te pido que cada persona que esté escuchando este video sea bendecida con todo lo que se va a impartir en este momento. Te pido, Señor, que tú dirijas a tu profeta, a tu sierva, a tu hija Linda, Señor, para que ella pueda, Señor, transmitir todo lo que tú has puesto en su corazón. Guíala, cuídala, Señor. También te pido una cobertura especial para ella, para su familia y también para todo lo que nos van a escuchar en este programa, Señor. Prepara, Señor, los corazones de cada persona, de cada oyente que va a estar escuchando todo lo que vamos a hablar aquí de parte de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, Linda, una vez más, bienvenida a nuestro programa. Estoy muy gozosa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por decirle sí al Señor. Este es un video que lo van a ver muchas personas. Y yo sé que tú, a través de lo que tú vas a impartir hoy, mucha gente van a ser edificada y sobre todo van a estar un poquito más claro acerca de lo que es la guerra espiritual. Amén. Amén, 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 amén. Así que si quiere decirle algo al público, saludar a los que nos están viendo, los que nos van a ver. Que Dios te bendiga. Yo soy Linda Vargas. Es un gusto y un honor estar aquí en esta transmisión y en este día es un día especial que Dios ha escogido en este momento para poder hablar sobre lo que es la guerra espiritual, lo que luchamos día tras día con motivos y situaciones en nuestras vidas que a veces no sabemos cómo poder desenvolvernos cuando estamos atacados por algo y no sabemos cómo actuar en ese momento o cómo dirigirnos al Señor. Pues en esta noche vamos a aprender un poquito sobre eso y muchas cosas más. Amén. Nuestra hermana Linda es una mujer de Dios, como dije anteriormente, una profeta del Señor, una mujer que Dios usa, que ha usado durante muchos años. Linda, ¿cuántos años más o menos tienes tú sirviéndole al Señor? Para como 40 años. Wow, como 40 años. 40 Linda años. Y su esposo, el pastor, bueno, aunque ya ellos no pastorean, Aurelio Vargas y ella pastorearon durante un buen tiempo en Nueva York. Ellos vivieron allá muchos años, son padres de dos maravillosas hijas, tienen nietos, y entonces ellos luego vienen para acá, para Texas, y han seguido trabajando, ayudando a diferentes ministerios, aportando todo lo que Dios ha puesto en ellos. Y de verdad que para mí es un gozo, es un placer el poder tenerte aquí con nosotros, porque yo sé que tú serás de gran bendición en el día de hoy para todos los que nos van a escuchar. Así que no sé si querías contar algo más de tu vida o entramos en tema como tú quieras, Linda. Mira, estás en tu casa, hemos compartido antes de venir a grabar, estuvimos compartiendo en familia, pero tú sabes que esta es tu casa, ¿verdad? Y que este programa es tuyo también. Amén, amén, amén. No, le quería decir nada más que yo me congrego con mis hijos. Mi yerno está pastoreando igual con mi hija, junto con mi hija, pues estamos ahí en la congregación de ellos ayudándoles, junto con ellos trabajando para el Señor, para el reino de Dios. Y le doy las gracias, pues, que estas niñas, pues, se criaron en los caminos del Señor y están siguiendo los caminos del Señor. Amén. Y eso para nosotros como padres nos alegramos mucho porque gracias a Dios, pues, le están sirviendo, que era lo principal, y están obedeciendo a lo que su palabra dice, que tienen que caminar en el camino del Señor.
Y eso para mí es una alegría y yo creo que es el mejor regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Nuestros hijos y poderlos encaminar en los caminos del Señor. Amén. Ella se congrega en la iglesia que pastorea su hija y su yerno. Está ubicada en Halton City. Se llama Puerta del Rey para las personas que viven por esa área. Se pueden congregar en esa iglesia. Es una iglesia maravillosa con grandes pastores. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo, de predicar allá, y de verdad que si vives en el área de Halton City y estás buscando una iglesia donde congregarte, si no tienes un lugar donde ir, pues mira, date la vueltita por la iglesia Puerta del Rey, Dallas Forward en Halton City. La puedes buscar en Google, ¿verdad? En la página de Facebook, y de verdad que son gente maravillosa, gente de Dios, y vas a tener también a la profeta ahí, o sea, vas a estar bien ahí cubierto por los pastores y por la profeta Linda y su esposo Aurelio Vargas. Bueno, yo creo que ya sí vamos a empezar, vamos a empezar a hablar del tema. Hoy tenemos el tema la guerra espiritual. Vivimos en un mundo que está en guerra, vivimos en un mundo que está en caos, más que nunca en este tiempo hemos visto todo lo que está pasando alrededor del mundo. Cuando hablamos de guerra, no solamente hablamos de guerra espiritual, también hay guerras físicas, guerras en los diferentes países, vemos todo lo que está pasando en Israel. La Biblia está llena de capítulos, de libros donde hablan acerca de las guerras. Y como dice Pablo, que nuestra lucha, aparte de ser, ¿verdad? En este mundo tenemos lucha, pero también tenemos una lucha con huestes de las tinieblas, con demonios, con potestades, que tú y yo visiblemente y físicamente no las vemos, pero espiritualmente están ahí. Y hoy queremos hablar acerca de cuál es esa guerra espiritual con la que cada creyente diariamente tiene que luchar. Entonces vamos a comenzar por lo más básico. Y te quiero hacer una pregunta, mi querida hermana Linda y profeta. ¿Qué es la guerra espiritual y por qué es importante que los cristianos sepan y comprendan acerca de este tema? Porque hay muchos cristianos que no entienden mucho este tema, porque a veces ni siquiera en las iglesias se lo enseñan, porque piensan como que ya los demonios quizás no existen, o que esos son fábulas y cuentos de las abuelitas, cuentos de vieja, como dicen, de que eso no, porque eso no existe, los fantasmas, no, esos son cuentos, eso se ve nada más que en las películas. ¿Realmente existe los demonios o puede haber una guerra espiritual que nos ataca espiritualmente a los cristianos? Seguro que sí. Recuerda que estamos peleando con huéspedes invisibles y existe la batalla invisible entre el bien y el mal. O sea, recuerden, el bien y el mal. Y los creyentes luchamos, porque todos luchamos con estas influencias negativas del enemigo. Amén, así es. Entonces eso significa que hay una guerra espiritual. ¿Y tú crees que esa guerra espiritual en las huestes, en el ambiente, en la atmósfera que nos rodea, es una guerra que está muy, ¿cómo diría? ¿Cuál sería la palabra? Que está muy ahí como que al diente, o sea, como una guerra que es muy constante, esa es la palabra, que es constante. Es que podemos vivirla todos los días en diferentes situaciones, o sea, en una enfermedad, en un desaliento, en cualquier cosa que existe en nuestras vidas, hay una lucha espiritual. Eso significa que pueden haber enfermedades, no serían todas, ¿verdad? No. Pero sí pueden haber enfermedades en donde que se manifiestan en nuestro cuerpo. Exacto. Y son enfermedades que vienen a través de espíritus. De espíritus, sí. Y eso, ¿cómo vienen esas enfermedades? ¿Qué tiene que pasar en un creyente para que llegue a su vida esas cosas? ¿Estarán abriendo puertas o qué? Seguro que sí. Unas vienen por iniquidades de generación en generación, otras vienen por desobediencia,
Otras vienen, que no todas las enfermedades vienen porque el enemigo también las causa. Enfermedades, no nos equivoquemos, porque también a veces la gente se equivoca que todo es espiritual. espiritual. No, 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 no. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas porque Dios lo permite para poder enderezar nuestra vida, porque hay un propósito en en esa persona. Hay un propósito, un llamado y algo que tiene que hacer específicamente para el reino de Dios. Entonces, Dios endereza los caminos. Es igual que los padres corrijan a los hijos y así mismo Dios nos corrige a nosotros, ¿no? Pero entonces no nos equivoquemos que vienen enfermedades o situaciones a nuestras vidas adversas, que estoy bien hoy y mañana me viene una situación, un problema bien grave, que el Señor nos corrige. Muchas veces gente han caído a la cárcel, pero ha sido con un propósito de Dios. Pablo cayó en la cárcel y fue por un propósito de Dios. Ve, las cadenas fueron rotas, alabaron, vino el ángel, salieron, ¿y quién se convirtió? El carcelero, ¿no? O sea, todo es un propósito de Dios. O sea, que no es porque por una enfermedad o porque todo es en las huestes espirituales invisibles que producen estas cosas. No, no, no. Sí, porque a veces la gente cae en unos extremos, que todo lo espiritualiza y dice, no, esto es Satanás que me está atacando, esto es una guerra, es una lucha. Muchas veces vienen enfermedades a nuestro cuerpo y muchas veces es por el descuido que nosotros tenemos en nuestra alimentación. Entonces, si tú eres una persona, un ejemplo, que come mucho azúcar, que comes de manera descontrolada, que tomas mucho refresco, pues entonces si te da una diabetes o te da una enfermedad producto de tu mala alimentación, pues tú tienes que entender que eso no es una guerra espiritual, ni que es el demonio, ni que es Satanás, sino es por tus malas decisiones. Exactamente, exactamente. Entonces, todo hay un porqué y hay que o sea, bregar en cada situación, o sea, no materializarlo. O sea, bregar en cada situación y uno mismo poder analizar, porque si no nos analizamos nosotros, entonces no va a haber una restauración en nuestras vidas. Eso es muy importante, analizarnos, autoevaluarnos, porque a veces estamos como que evaluando mucho al de al frente, pero no nos evaluamos nosotros mismos, ¿verdad, profeta? Y es importante también eso. Entonces, ¿cuáles serían las evidencias o aquellas cosas que no puedan decir que realmente estamos en una guerra espiritual? Ya descartamos lo que son las consecuencias de nuestras acciones, ya descartamos lo que es cuando Dios decide quizás permitir que pasemos por una circunstancia para corregirnos, para amoldearnos, para enderezarnos, para llevarnos por el camino correcto. Entonces, ahí ya descartamos eso, pero entonces, ¿dónde entra realmente sí una guerra espiritual? ¿Cómo un cristiano puede identificar de que realmente esto es una batalla con espíritu y con potestades de las tinieblas? Porque estamos luchando con lo externo y lo interno. O sea, esa es la lucha. Puede ser externo como puede ser interno. Puede ser fuera de y dentro de. O sea, esto, cuando hablamos dentro de, puede ser la salud. Cuando hablamos fuera de, pueden ser cosas y situaciones en nuestras vidas. Entonces luchamos con eso externo y interno. O sea también, que no nos podemos deshacer. Me comprende que las obras del enemigo están ahí. Y cuando abrimos puertas, pues más todavía. Abrimos puertas y caemos en lo negativo. Como que recuerda, estamos luchando contra la carne, contra el mundo, en este mundo y con Satán. O sea, esos son los enemigos del Señor, de Dios. Un ejemplo, si una persona, ¿verdad? Una pareja de novios, vamos a ponerlo así bien sencillo, un ejemplo bien básico. Una pareja de novios, un muchacho que son cristianos, que se supone que se tienen que guardar para el Señor, pero lamentablemente abren una puerta que va más allá de quizás darse la mano, quizás tiene que haber un respeto, ¿verdad? Hasta que llegue el matrimonio. Pero luego llegan a un acto más allá, ya inmediatamente ahí se abrió una puerta de fornicación. Y entonces ahí puede venir una atadura en donde se le hace difícil quizá a esa pareja de novios quizás parar eso, porque ya le abrieron la puerta al enemigo y eso es algo que va creciendo. O sea, aquí lo importante es no abrir las puertas. Es como también aquellas personas
que salieron del alcoholismo, vienen al evangelio, en su vida pasada consumían alcohol o consumían algún tipo de sustancia controlada, y entonces viene al evangelio, pero tiene unas amistades que quizás lo influencian de alguna manera, van con ellos a alguna fiesta donde hay alcohol, si tú sabes que ya del Señor te libró de eso, pero que puedes volver a caer, porque somos humanos y esta carne es débil. Tú tienes que evitar, porque si tú vas a lugares en donde se frecuentan cosas que tú sabes que ya tú consumiste en un pasado, pero que ahora ya no estás, pero que puedes caer, pues entonces de alguna manera tú le estás abriendo la puerta al enemigo. Entonces si viene el amigo y te dice, no, pero tómate esta copita de cerveza o este trago de ron, que eso no es nada, y tú dices, bueno, eso no es nada, y te comienzas a probar, ya tú comenzaste a abrir la puerta, ¿verdad? Exacto, mira, te voy a contar. Pablo le dice a la iglesia de Efeso, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero mira, la iglesia de Efeso, voy a contar un poquito el relato de la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso era una iglesia madura. Ellos eran muy sabios, o sea, sabían la palabra, tenían conocimiento de las escrituras, pero habían desatado problemas y circunstancias en las vidas de ellos. Habían chisme, amarguras, mentiras, habían contristado al Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice, fortalecidos en el poder, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como quien dice, María, tranquilízate. Tranquilízate. Antes de yo darte estos consejos, yo quiero darte un reglamento. Respétense el uno al otro, ámense el uno al otro, el esposo respete a la mujer, los hijos honren a los padres, como que si estás trabajando, honra a tu jefe. O sea, antes de decirle que se pongan la armadura de Dios. O sea, él está dando una alerta a ellos. O sea, que eran tan sabios y tan inteligentes que formaron un chisme dentro de la iglesia, un conflicto entre ellos mismos, entre ellos mismos. Entonces, ¿qué le dice ellos? ¿Qué le dice Pablo a ellos? Que se dejen de rudimientos. ¿Ve? Que se dejen de rudimiento. Entonces le dice que sean fortalecidos en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura. ¿Para qué? Dice, para que podáis estar firme y contra toda acechanza. ¿De quién? Del enemigo. Del diablo. Así mismo lo dice, el diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores en los lugares celestiales. Entonces, tenemos que comprender y saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos luchando con conflictos espirituales que suceden alrededor nuestro. Es lo que opera detrás. Exacto, es lo que opera detrás. Entonces, ¿cuáles serían esas armas que Dios nos da para pelear espiritualmente? Oh, seguro. Las armas son la evidencia más clara. Es la oración. La palabra y la fe. Amén. Poderoso, poderoso. Sí, es la oración, mija, porque sin oración no hay nada. La oración es la llave que permite entrar a su presencia. Si nosotros no buscamos de Dios y no venimos a los caminos, o sea, a la presencia de Dios, los cielos no se abren, o sea, nuestras situaciones no se vayan a acomodar. Cuando nosotros entramos a esa presencia de Dios, el Señor nos revela quiénes somos nosotros delante de Él. O sea, nuestros corazones se afirman a Él y podemos encontrarnos a nosotros mismos, qué es lo que estamos fallando de delante de la presencia de Dios. Amén. Y así cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, cuando estamos pasando por alguna situación de una guerra espiritual, puede ser de diferentes formas, porque también el enemigo se levanta en contra de nuestra familia, usa muchas veces personas a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestro esposo, las que somos, ¿verdad?, mujeres. Y qué bueno cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, inclusive cuando hay una guerra
que espiritual, en caso de un hijo, un ejemplo, se levanta esa mamá guerrera que comienza a orar en esas oraciones de intercesión, Exacto. que son oraciones poderosísimas, y comenzamos de madrugada a orar, buscar el rostro de Dios para que el Señor rompa toda atadura, todo ligamento satánico, toda pecado también, o ataduras Exacto. generacionales, que tú hablaste de ese tema, que es muy importante también, acerca de las ataduras generacionales. Exacto. ¿Cómo más o menos funciona eso para los que nos escuchan que no saben del tema? Las ataduras generacionales viene de nuestros ancestros, ¿ve? Por ejemplo, que comenzó nuestros abuelos, tatarabuelos fornicaron, Sí. después vino como que mis abuelos fornicaron, después vino mis padres fornicaron y vine yo y forniqué. O sea, que es el mismo patrón que Es se el va mismo patrón, repitiendo, se va repitiendo. y se va repitiendo, pero tiene que haber un momento en donde alguien se levante Seguro, a romper exacto, con ese a patrón romper. en el Si tú nombre de no Jesús. rompes ese patrón, ¿qué pasa? Siguen nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos. Tú sabes una cosa, dice que si nosotros rompemos esas iniquidades, nuestros hijos serán bendecidos hasta la 1000 generación. Wow, es una promesa, mira. Una promesa bien larga. sí. O sea, ¿qué tú prefieres? ¿Seguir con el pecado o romper ahí? Romper, venir y pararte firme por tu familia. Hay que romper con todo hay que eso romper, en el nombre de Jesús. Yo sé que quizás hay muchas personas que nos escuchan, padres sobre todo, que quizás están batallando con situaciones. Si hay una situación en tu familia, en tu casa, tú te tienes que levantar como un guerrero, como una guerrera en el mundo espiritual, para que en el nombre de Jesús sea rota toda cadena generacional, todo vicio, todo pecado que vengas arrastrando de tus abuelos, de tu bisabuelo, que luego se repitieron en tu vida, luego en tus hijos, luego los hijos de tus hijos. Es momento de que tú te levantes como guerrero, como guerrera, y comiences a luchar en el mundo espiritual para que sea roto eso en el nombre de Jesús. Amén. Sí, y yo te quiero decirte que la oración cierra las puertas del infierno, pero abre las ventanas de los cielos. Amén, poderoso. Y entonces es importante la oración, es importante. Y yo creo que estas armas que Dios nos ha dado son muchas armas, ¿sabes? Porque vamos a tocar unas cuantitas nada más, pero son muchas, pero la oración es algo principal. Es algo principal, sí, que cuando tú vienes a humillarte delante de la presencia del Señor y te comienzas a derramar tus lágrimas, comienzas tú a derramar todo lo que tú tienes en tu corazón. Dime si Dios no te oye. Dios escucha. Dice que Dios escucha a los justos, a sus hijos. Amén, así es. Entonces, ¿qué papel? Bueno, ya hablamos acerca del papel que juega la oración en la guerra espiritual, pero ¿cómo podemos discernir entre una lucha natural y una lucha espiritual? ¿O cómo podemos discernir? ¿Cómo diferenciar de manera, ya sabemos que hay consecuencias que nosotros mismos no la buscamos, que no es asunto de que es algo espiritual? Pero ¿cómo nosotros como creyentes, cómo podemos discernir como que de manera fácil de que, ok, esto me lo busqué yo, pero o no, esto es algo que el enemigo está trayendo a mi vida o quiere entrar a mi vida para dañarme y para dañar a mi casa? Fíjate que eso mismo, a veces la gente está confundida, ¿verdad? ¿No? Que todas las luchas son porque tú desobedeciste, ¿verdad? Pero hay unas que Dios las provoca, como dije ahorita. Dios las provoca, ¿por qué? Porque quiere que tú avances en el reino de Dios. Recuerda que hay un reino espiritual y hay un reino natural, ¿no? Que es el reino del mundo. Entonces la batalla interna de los creyentes nos libra contra nuestras propias inclinaciones, son los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se levantan, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, se levantan esos deseos de la carne cuando nosotros como que ahí le fallamos a Dios. Sí. Abrimos esas puertas, entramos por esas puertas y entonces se cegan nuestras vistas espirituales, el enemigo pone como que una venda en nuestros ojos y no podemos, y entonces nuestra mente se nubla y no podemos caer en sí quienes somos en el reino de Dios.
Cuando Dios nos ha llamado con propósito, cuando Dios nos ha llamado por una causa, y Dios nos levanta para nuestra familia. Tiene que levantarse un guerrero, tiene que levantarse una vida en la familia para que nuestra familia alcance el reino de Dios y ellos sean bendecidos y ellos puedan hacer lo que Dios les ha mandado en este tiempo hacer para el reino de Dios. Y sean ellos prósperos, sean prósperos en todo, en finanzas, sean prósperos en sus estudios, sean prósperos en todo, porque dice que en todo, porque la bendición dice que nos alcanza a nosotros, a todos aquellos que vamos y obedecemos a Dios, o sea, que vamos en la línea, tú sabes, que Dios quiere que vayamos. Sí, como dice la palabra, que el Señor quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. O sea, que tiene que haber una prosperidad en nuestra alma, en nuestro espíritu, para entonces nosotros poder vivir en esa prosperidad que Dios quiere que sus hijos vivan. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida miserable, una vida llena de situaciones, de guerra, de conflictos. No, Dios quiere que tú y yo vivamos una vida en paz, en amor, en armonía. Claro que van a venir situaciones, pero sí tener claro que nuestro principal enemigo es Satanás y los demonios. Y que detrás de todo lo que se pueda levantar en nuestra contra, siempre está el enemigo ahí buscando la forma de dañarnos. Entonces, ya hemos hablado un poquito acerca de la guerra espiritual, de cómo nosotros podemos identificarla, no espiritualizar todo o pensar que todo es una guerra espiritual de Satanás. Pero tú, Linda, yo sé que tú eres una mujer de oración, yo sé que tú eres una mujer, una guerrera de Dios, me consta porque te conozco desde hace muchos años, una mujer que Dios usa, de verdad que esta mujer cuando habla, o sea, hay que quedarse como que, espérate, está hablando la profeta, es una profeta de Dios, a la cual Dios le muestra, Dios le habla, y sobre todo yo sé que tú has tenido muchas experiencias mientras tú estás en oración. Sí. Y muchas veces tú, hablando acerca de la oración de intercesión, tú eres también una intercesora, porque muchas ocasiones Dios te habla y te revela y te pone a orar por personas, y ora por esto y ora por aquello, y tú comienzas a orar, a interceder. Pero tú me puedes contar, dentro de todas las experiencias que yo sé que tú has tenido, y si nos puedes compartir aquí con nuestro público, ¿cuál es experiencia tú has vivido en el mundo espiritual que te han marcado, ya sea a ti directamente o con personas que tú has visto, que tú has estado ahí para ayudarlo? ¿Cuáles son esas experiencias personales que tú puedas compartir con nosotros acerca de la guerra espiritual? Bueno, una de las experiencias, al principio, cuando el Señor comenzó a enseñarme lo que era la guerra espiritual, fue bien fuerte, ¿sabes? Porque yo era tan miedosa, pero tan miedosa, que yo me levantaba al baño y iba al baño y corría y de nuevo me metía a la cama. Y yo me acuerdo que yo no sé por qué me levantaba a las 3 de la mañana a orar con la luz apagada. Oh, wow. Y tuve una experiencia en esa noche, nunca había visto una visión y me levé. Me levé, me salió del cuerpo. Tu cuerpo se salió. O sea, te salió tu cuerpo. Wow. Se salió mi cuerpo. Una experiencia poderosa. Y pude ver una visión, y esa visión era para la iglesia donde yo me congregaba, donde me congregué, la única iglesia que yo tuve por muchos años hasta que salimos de ahí como pastores. Y era para ellos. Yo me dio un miedo, y yo corrí después que ya vine en sí a mi cuerpo, yo corrí a la cama y le dije a mi esposo, le dije, tuve una experiencia y vi una visión. Y le dije, yo no soy capaz de decirle porque no me lo van a creer. Y yo estaba prácticamente como una niñita espiritual, ¿no? Oh, wow. Y entonces... No, como que no entendía. No, yo no entendía. Entonces mi esposo, pues al siguiente día se sentó con la Biblia y me dice, no, Linda, mira, tú te pasó esto, tú tuviste un éxtasis, la palabra dice que Pedro lo tuvo, que no sé cuánto, y me dice, pero tú tienes que hablar con el pastor y decírselo. Y le dije, yo no me atrevo, a mí no me van a creer, me decir que estoy loca y eso. Dice, si tú no se lo dices, se lo digo yo. Y yo dije, bueno, pero no fue a ti que te lo dio el Señor, pues yo sí voy a hablar entonces. Entonces yo le hablé. Te animaste para decirlo. Me hablé. Y entonces, y el Señor de ese momento, el Señor comenzó a seguirme revelando cosas de la iglesia y cosas bien fuertes, donde el Señor me enseñaba la mano y me indicaba que eran
los 5 líderes que había en la iglesia, cosas bien fuertes donde... Ese ministerio profético sí, ahí activo. Sí, y me hablaba audiblemente esto. De hecho, también tuve el gusto y el honor de poder escuchar la voz del Señor en esa noche, pero así como lo bueno, estoy hablando lo bueno, lo malo era que me pasaban muchas cosas en ese tiempo, me sacudían la cama y la cosa era que venía un profeta y me lo decía, tú vas a ser zarandeada, pero yo ya fui zarandeada. O sea, yo lo podía sentir en mi cuerpo. Se prendían las alarmas, yo tenía mis manos así alzadas, me las subían para arriba. O sea, eran manifestaciones. Unas manifestaciones bien fuertes donde, y yo sentía, me acuerdo tanto que donde yo vivía, me gustaba barrer en los pasillos y eso, y yo sentía una presencia detrás de mí, y yo decía, Espíritu Santo, eres tú que estás aquí al lado mío, y fueron cosas bien fuertes donde Dios me fue enseñando y me fue quitando el miedo, pero era para trabajar en la liberación, y en ese tiempo yo soñaba mucho, y como ahora también lo sueño con la liberación, me trasladaba a otros países, donde el Señor me llevaba a sanar gente, subía escaleras y veía gente con una señora con cosas en el pecho, como tuviera cáncer así en la piel, y yo me acuerdo que ponía las manos y ellos sanaban, donde gente se convertía en México, y yo digo, Señor, yo no... O sea, que el Señor te transportaba espiritualmente a otros lugares. Sí, a otros lugares. Y entonces, o sea, el Señor te usaba con personas que ellos no te conocían. No me conocían. Incluso una vez iba en un bus, y yo me acuerdo que ese bus iba a ser asaltado, y habían muchos niños, y yo cubría a los niños. O sea, yo me veía orando y cubriendo a esos niños. O sea, y yo digo, Señor, esto eran unas cosas poderosas. Sobrenatural, naturalmente. Y donde yo vi el ángel de Jehová también, y yo en ese tiempo yo me asustaba, todo para mí era un susto. Todo para mí era un susto. Sí, porque estabas aprendiendo, y ya hoy en día, pues ya para mí eso es natural, porque ya eres madura. Sí, ya soy madura. Y entonces cuando el Señor me habla, yo sé que es el Señor, no me equivoco, también soy gente humana, donde también oigo la voz del enemigo y sé diferenciarla, lo que es del enemigo y lo que es de Dios. ¿Ve? Y entonces, y sucesivamente muchas cosas me sucedieron en ese tiempo, y de verdad que el que está pasando en ese tiempo, no tengan miedo, confíen en el Señor y sigan adelante, porque cuando se tienen un propósito en ustedes, que como una profeta, como una persona que Dios va a usar para sanación, para liberación, porque ese paquete viene junto, sí. Entonces no tengan miedo, cuando Dios habla, mira, no hay quien, ni el enemigo puede quitar, pero no puede quitar, pero si ustedes son obedientes, pues sí, pueden seguir adelante en el llamado que Dios le ha dado. Sí, de verdad que son experiencias lindas, y algunas que tú no me habías contado. Mira, me imagino que son demasiadas. Son bastantes cosas. Sí. No, y yo sé que el Señor te usa mucho en liberación. Sí. ¿Qué experiencia tú has tenido? Así, esto se está poniendo bueno. Ahora yo quiero saber todo. ¿Qué experiencia tú has tenido así de liberación? Porque yo he visto, he vivido experiencia de cerca, pero también he visto cómo Dios usa a siervos que lo usa en ese tema de liberación, y uno ve cómo se manifiestan los demonios, cómo hablan, inclusive personas que hablan que su voz se le transforma y habla literalmente el demonio, o personas que se revuelcan como culebra y comienzan a dar vueltas. Esas también son manifestaciones demoníacas, ¿no? Sí, también son manifestaciones demoníacas. Una vez estábamos orando, así, yo estaba orando por una señora, y la señora, pues, se cayó, ¿no? Oraba por sanación, que la señora iba a ser operada el siguiente día, y la señora comenzó a sacar su lengua y la sacó así de larga. Yo nunca había visto eso, o sea, que la lengua le salió así larga. Largota. Y fue una manifestación bien, tú sabes, bien fea, porque, o sea, algo bien raro, ¿no? Algo bien raro que una persona... Sí, porque fue algo que se manifestó de manera material. Material, sí. Que no fue nada más como que se revolcó. Y la señora
nosotros pensábamos que la señora, o sea, en ese momento, pues no, claro, estábamos en lo espiritual, pero también teníamos que pensar en lo natural. La señora Exacto. se iba a operar el siguiente día del corazón. Dije, aquí se me muere la señora. Y entonces éramos 3 hermanas, y me acuerdo que yo le digo a una de las hermanas, hermana, tíresela encima. Tíresela encima y comience a orar. Y la hermana, bien obediente, se tiró encima. Y le dije, y el que no puede estar aquí, el que tiene miedo se salga, sálgase. Porque fue así de momento, esta manifestación, tú sabes, sí. uno no la provoca. La liberación, nosotros no la provocamos, es Dios que la provoca. Eso es cuando Él quiere. El Señor nos da la autoridad, pero el poder sí, viene de Jesucristo. O sea, no es uno. No, o sea, y no solo eso, Linda, que muchas veces tú no estás luchando con 1 o 2 demonios. Sí. A veces estás luchando con legiones, miles de demonios. No, y en este caso fue que los que se quedaron, comenzaron a como que a tener miedo, a como que a hablar, fíjese. Usted sabe que los cristianos hablamos en otras lenguas, ¿no? Comenzaron a hablar lenguas, esas no eran las lenguas de Dios. El enemigo imita también. Entonces, se estaba haciendo unas transferencias de espíritu, que ese es otro tema para otro día. Que como que otro día vamos a traer a Linda para hablar de las transferencias de espíritu y cómo se transfiere un espíritu de... Por eso, las personas que van a operar o a trabajar en el tema de liberación tienen que estar muy cubiertas. Porque si tú no estás muy cubierto, esos espíritus se te pueden transferir y tú puedes llevar todos esos espíritus a tu casa. Y luego vienen todas las calamidades, viene el enemigo a querer destruir a tu familia. Yo he escuchado testimonios de personas que Dios usa en la liberación. Y si ellos no están muy bien espiritualmente, pueden también abrir puertas. Sí, exactamente, sí. Sí, y también me acuerdo tanto que yo era bien atrevida. Y yo siempre decía, yo tengo que brincar la verja, tengo que brincar la verja, decía yo. Yo estaba un poco más joven, ¿no? Más joven de lo que estoy ahora. Sí, estás joven, estás hermosa. Mire, Linda siempre anda así, bien arreglada, maquillada. Ella es una mujer muy fina, muy, ya usted sabe, muy elegante. Cuando yo voy a su casa, esa mujer tiene ese closet, mire, lleno de ropa, de todos los outfits. Ella se combina muy bien. De verdad que yo la admiro muchísimo. Yo digo, cuando yo sea grande, pues yo tengo 25 años. No, mentira. Pero cuando yo sea así como ella, yo quiero ser como Linda, porque que Linda anda, mira, regia todo el tiempo. Sí, fíjate. Como una digna hija de Dios, ¿verdad? Gracias, María, gracias por tus halagos, gracias. En ese tiempo yo me acuerdo que llegó un muchacho, ¿no? El muchacho era jovencito, como María dice, como 25 años. Sí. Y llegó con bien él así nervioso, bien temeroso, como si alguien le estuviera persiguiendo, ¿no? Y pues nada, oyó el servicio y cuando se terminó el servicio, pues claro, mi esposo hizo el llamado de quien quisiera, pedir oración, ¿no? Sí. Entonces, y me acuerdo tanto que él se levantó y él pasó al frente. Entonces, mi esposo me llama, ¿no? Y yo comienzo a preguntarle, o comienzo a orar, no a preguntarle, sino a orar. Y en esta oración el Señor me muestra que él estaba pasando por un momento de que bien fuerte en su vida, pero este momento era que él lo seguían, el Señor me mostró que lo seguían, que él tenía miedo hasta salir a la calle porque lo perseguían. Pues entonces le dije, mijo, ¿y qué es lo que te pasa? Le dije, ¿a tú te siguen, verdad? Le dije yo, sí. Y él me dice, sí, sí señora, me dice así, y yo le digo, mira, ¿y qué te sucedió en tu vida que te está pasando eso? Me dice, yo no sé. Le digo, ok, vamos haciendo una cosa. Le dije, yo voy a comenzar a orar desde que tú estabas chiquito, ¿no? Y comencé a orar, comencé de un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Cuando llegué a una cierta edad, el Señor me muestra que el niño había sido violado. Oh, wow. Y entonces, y había sido violado por un vecino. Entonces, y él le había dado
Esquizofrenia. Esquizofrenia. Se le, Y entonces, se le sí, desarrolló se le la desarrolló esquizofrenia este espíritu prácticamente, y por eso que él sentía que lo perseguían, porque él creía que iba a ser violado nuevamente. Ay, pobrecito. Entonces él quedó con ese trauma. Con ese trauma. Y yo me acuerdo que oramos por él, él lloró, él se tiró al piso y el muchacho, no sé si yo en realidad después ya no lo pude mirar porque él no regresó a la iglesia, pero sí tuvimos la oportunidad de esto. Pero ese fue mi primer día que yo hice eso, que yo jamás lo había hecho, haciéndole una regresión a una persona. Wow. Yo nunca lo había hecho y yo lo oí, porque todo viene por algo, ¿no? Yo lo escuché y el Señor me lo trajo en ese momento y yo lo hice. Lo hice y el Señor me mostró la edad que él fue violado. Wow, te hizo una regresión de la vida. De la vida de él. O sea, te mostró cuál era la raíz. La raíz de lo que venía esa enfermedad, según él, tú sabes. Wow, eso, escuchen bien lo que ella está diciendo. Hay enfermedades que vienen producto de situaciones, sobre todo en la niñez, que es una edad tan hermosa, pero también es una edad muy delicada, donde nosotros como padres tenemos que cuidar muy bien a nuestros hijos, porque los vienen arrastrando eso hasta la adultez, y muchas personas no son libres de ataduras, de situaciones, precisamente porque arrastran eso desde la niñez. Y mira cómo a este joven se le desarrolló una enfermedad producto de lo que vivió en su niñez. Pero fue libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y me dio mucha tristeza y mucha pena, porque el muchacho era joven y necesitaba mucha ayuda. Sí. Necesitaba mucha ayuda. Que están arrastrando eso y a veces no saben cómo lidiar, y da mucha tristeza que muchas iglesias no se practica la liberación. Es más, ni siquiera creen en eso. Y pastores que si cae alguien, un ejemplo, endemoniado o que se manifiesta un espíritu, salen corriendo, les cogen miedo porque no saben. Sí, porque no saben, Es increíble, y déjame decirte que el ministerio de Jesús fue como un 70% de liberación. Seguro que sí. Cuando Jesús salía a predicar era con manifestación. Los espíritus se manifestaban y la gente era libre, no solamente de sanidad. Hubieron muchas liberaciones y de verdad que es muy triste como en estos tiempos, cuando vemos manifestaciones, hay gente que hasta se burla y dice, eso es puro show. Es verdad que sí. Hay muchos charlatanes por ahí que han cogido todo esto para hacer show, para buscar view y para tener popularidad. Pero sí, en realidad, sí existen los demonios y sí se manifiestan. Sí se manifiestan. Y cuando se manifiestan en lugares que no saben cómo lidiar con eso, pues la persona se queda igual, atada. Porque no hay nadie que venga a ayudarlo. No hay nadie que venga a ayudarlo. Porque se manifiestan en las iglesias, se manifiestan. Sí. Pero nadie toma en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas iglesias no saben. Exacto. No saben, o no tienen un equipo también como que destacado para esto. Exacto, preparado. No hay un equipo de intercesión, de liberación, que toda iglesia debería de tener, y todo pastor debe de estar preparado en esa área. Debe de estar preparado y consciente de que los demonios existen y que se manifiestan. Entonces, otra pregunta, Linda, ¿qué papel jugaría el ayuno en lo que es la guerra espiritual? El ayuno es muy importante, ¿sabes? El ayuno es muy importante en la guerra espiritual. Quiero contarte algo que pasó en Jueces 20. En Jueces 20, ¿verdad? La tribu de Benjamín era una tribu que se convirtió muy malvada. Era una de las tribus que fueron expuestas para otro lugar, como que para el sur, algo así. Esto era la tribu de Benjamín, pero fíjate lo que pasó ahí, ¿no? Que Dios los quería descartar, porque ellos se pusieron bien malvados. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos en este caso, el Señor le dijo que vayan a pelear los hijos de Israel con la tribu de Benjamín. Y entonces ellos obedecieron y fueron a pelear. Fíjate, perdieron. Los de Benjamín ganaron y los de Israel perdieron, y dice que fueron 20,000, que como que hombres que perdieron. Entonces volvieron a consultar con Dios
Y entonces en esta vez volvieron a ir a pelear y nuevamente volvieron y fallaron. Y perdieron otra vez. Fueron 18,000 hombres que perdieron. Wow. Y entonces ellos dijeron, ¿qué haremos? Pero si hemos perdido hombres y Dios dice que nos iba a ayudar en esto y no nos ha ayudado, pues no, eso es versión mía, ¿no? Sí. Entonces pues ellos dicen que se sentaron a ayunar y a orar, dice, todo el día hasta la noche. Wow. Entonces el Señor les habló y les dijo, pues ahora vayan, que ahora sí, ustedes van a ganar. Ahí le dio la victoria. La victoria. ¿Y qué fue? Que le dio la victoria en el ayuno. O sea que uno no puede ir a la guerra sin ayunar. ¿Ve? El soldado tiene que ir preparado. Exacto, para preparado. La guerra. Y esto no es que el mismo día que yo voy no. Uno tiene que prepararse de antemano. O sea, no es que te dan un mandato y es el mismo día, no, porque hoy es el día que esto y el otro. No, tenemos que ya, antes de tiempo, ya estar como que en ese ayuno, metido en esa oración para que Dios nos respalde. Porque no, recuerden, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y no sabemos cómo vendrán. Ve. Exacto, y como le dijo Jesús a los discípulos, hay géneros de espíritu que si no es con ayuno y oración no salen. No salen del cuerpo. Así es, entonces hay que prepararse en ayuno. El ayuno es dirigido por el Señor te da los días, si son 3 días, una semana. Hay personas que ayunan 40 días, 30 días, 20 días. Eso va a depender de la lucha y del nivel, ¿verdad? De guerra que tú vas a tener. Sí. Pero sí, el ayuno es primordial. El ayuno y la oración van de la mano para lo que es la guerra espiritual. Y claro está la consagración. Tú debes de ser una persona muy consagrada porque tú no vas a reprender lo que tú quizás estás viviendo. O sea, si tú vas a reprender un demonio de fornicación y tú estás fornicando, tú no tienes la autoridad para hacerlo. Entonces tienes que tener la autoridad. Acuérdate, el poder es de Jesús, pero la autoridad nos la da el Señor a nosotros. Entonces tienes que vivir una vida íntegra delante de Dios y una vida consagrada delante de Dios. Así es, profeta. Así es. ¿Estoy bien? Así está muy bien. Okay. Sí, está muy bien. Está muy bien. Amén. Entonces, profeta, ¿es posible vivir una vida cristiana sin enfrentar guerra espiritual? O sea, como que yo vivo, ahora yo vengo a los pies de Cristo, yo soy cristiana, vivo una vida en Disney, en Alicia y el país de las maravillas. No hay nada, o sea, están los demonios ahí, pero olvídate, de eso están derrotados en el nombre de Jesús. Y yo vivo feliz y contenta siempre. No, mija, es imposible. Ya quisiéramos nosotros, ¿verdad? Ya quisiéramos nosotros. El cristiano tiene que luchar día tras día. O sea que esto no es de puras ganas ni porque no, mira. No, porque hay gente que dice no, porque yo no lo creo en mi mente y lo que yo no creo en mi mente no se manifiesta. Y como yo no creo en los demonios, eso no se manifiesta. Sí, mucha gente. Eso es una creencia que está incorrecta. Sí, incorrecta y está de moda. Exactamente. Está de moda. No, porque yo vengo a los caminos del Señor cuando yo haga esto. No. Si tú conoces la palabra y tú estás en los caminos del Señor, al Señor hay que temerle, ¿sabes? Al Señor hay que temerle. Entonces, nosotros pasamos dificultades, situaciones y problemas todos los días. Y no porque no estamos excepto. Sí, hay días felices porque hay días que nos gozamos, nos reímos, lloramos con el que llora, reímos con el que ríe, pero sí pasamos cosas y dificultades, problemas, pero Dios nos da la batalla. O sea, Dios es el guerrero, Dios va al frente, dice Jehová Sabaoth, que va al frente peleando la batalla por cada uno de nosotros. Y te voy a decir una cosa, es solamente cuando nosotros estamos con la cobertura de Dios, estamos en la oración, estamos haciendo las cosas para Él agradarle, estamos con esa cobertura. Dice que el que habita bajo la sala del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, no es todo el mundo que está bajo las alas del Altísimo, solamente el que mora bajo las alas del Altísimo está en esa habitación con el Señor. Porque estamos equivocados. No, es que yo habito, pero
¿es verdad que tú estás habitando? Porque muchas veces hablamos, pero no estamos habitando en la presencia del Señor. Eso es constantemente, esto es una consagración, y no porque somos religiosos ni nada de esas cosas, no es religiosidad. Esto es todos los días, así como tú comes, todos los días te alimentas tu cuerpo físico, entonces también todos los días tienes que venir a la presencia del Señor. O quieres que el Señor te use, quieres el poder de Dios, quieres que Dios se manifieste en esas cosas bonitas que tú ves. Wow, la hermana y eso. La presencia de Dios. Busca la presencia de Dios, hija, porque sin Él nosotros no somos nadie. De verdad, de verdad, de verdad. El mundo habla mucho, dice mucho. El mundo tiene un lema que dice, si tú tienes, el que tiene mucho, ¿cómo que dice el dicho ese? Si tienes mucho, mucho vales, ¿no? Pero nosotros no. Que tú vales lo que tienes. Lo que tienes. No, tú vales lo que tienes. No, nosotros no somos de esa clase de gente. Nosotros somos gente destinada para poder, o sea, vivir el reino de Dios. Si tú no lo vives dentro de ti, no se va a manifestar en las otras vidas. O sea, todo tiene su tiempo. Como el domingo decía mi yerno, el pastor Enrique decía, da pena cuando uno pierde el tiempo y pasan años y nosotros no nos alimentamos, no estudiamos. Y el que no estudia secularmente, pero el que está metido en las cosas de Dios y no estudia lo que es la palabra, no vamos a saber ni comprender qué es lo que es guerra espiritual, qué es lo que se está moviendo en este tiempo, las luchas que hay día tras día en este tiempo, que estamos luchando con lo que está pasando en la humanidad. ¿Cuánto pecado hay? ¿Cuántas evidencias se está viendo lo que se está sucediendo en estas catástrofes que han sucedido? Todo eso es guerra espiritual y está escrito y van a pasar. Exactamente. Pero, y seguirán manifestándose de manera más fuerte. Pero ahí viene el que habita bajo las alas del Altísimo. Eso es así. Ve. Morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos cuida. El Señor cuida de nuestras casas. Caerán 1000 a tu diestra y 100,000 a tu siniestra, pero más a nosotros nos llegará. Exacto. O sea, pueden haber cosas y quizás al lado, pero esta casa está cubierta bajo la presencia de Dios. Amén. Ve, y eso quiero que me entienda, esto no es religión, esto es condición de espíritu. Amén. Ve, en la palabra, ¿no? Sí, y dice la palabra que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque ya el Señor venció al mundo, o sea, ya el Señor venció todo y a través de Él somos más que vencedores. Amén. Linda, ¿tú te acuerdas la vez que en nuestra iglesia que estábamos orando por una persona, cómo se manifestó y el Señor te mostró? ¿Tú te acuerdas de la muchacha? Oh, sí, de la muchacha. Sí. También que había sido violada. Sí, que había sido violada la muchacha. Eso fue también algo bien... una experiencia muy fuerte. Muy fuerte, sí, una experiencia muy fuerte. Esta niña sí había sido violada y también la perseguían. Tenía el mismo caso que la perseguían. Sí. Y cuando fíjate, cuando ella dijo, cuando ella sentía, ella dijo, yo siento que me persiguen, y yo le pongo la mano en su vientre y el Señor, ella fue violada. Ella fue violada y le pregunté y sí, de pequeña fue violada. Pero no ha habido muchos casos en los cuales Dios me ha llevado por sanación, por violación, por liberación, las casas que están conforme lo que carga la gente, las que se manifiestan en las casas también. He podido ver, estar en casa donde se manifiesta el poder de las tinieblas en las casas también. Que cuando tú entras, tú sientes ese ambiente cargado. Sí, no, te voy a contar, pues es que siempre me acuerdo tanto que esta persona pues entró a este cuarto y yo entré con ella y entonces ella comenzó a orar, ¿no? Y cuando comenzó a orar, ella sintió, la mujer se me puso blanca, pálida, y me dice, Linda, y comienza a bajarse, y Linda, no me puedo mover, y yo,
en vez de estar yo como que o sea, orando por esta casa, tuve que orar por esta persona, wow. por esta persona, porque, o sea, ahí les digo que a la guerra no se va sin orar. Sí, sin estar preparado. Sin estar preparado. Yo sé que Dios solamente, Dios escoge gente, ¿no? Apropiadas para esto también, porque no todo el mundo, ¿verdad? No todo el mundo, pero cuando vayamos así a algún sitio a orar, prepárense, por favor. Sí. Prepárense. Entonces, en vez de yo estar orando por esta casa, tuve que estar orando por la persona que iba conmigo. Entonces, linda, entonces tuve que sacar ahí. Y no es una oración aérea como hay gente. No, que no, que yo oro en el carro, que no, papito Dios, gracias por este día, bla, bla, bla. No, es una oración intensa que un día tenemos que traer un tema, hablar acerca de las oraciones de intercesión. Son oraciones intensas, sobre todo de la madrugada, 3 de la madrugada, 4, que son en los momentos en donde hay más... el ambiente espiritual está más activo, las oraciones de madrugada, por eso Jesús oraba de madrugada. Entonces son oraciones intensas de intercesión, pero bien, bien fuerte, o sea, es una lucha que tú vas a tener en el mundo espiritual durante esa oración que tú vas a tener. Fíjate que es difícil, fíjate, yo quisiera dormir. Yo quisiera dormir y el Señor me levanta a una cierta hora específica y yo tengo que levantarme. Y yo, ay Señor, quiero dormir. Y fíjate que ahora poco fui a Nueva York, ¿no? Y estaba en casa de mi hija. Y yo decía, Señor, y yo no puedo aquí hacer lo mismo que yo en mi casa, ¿no? Levantarme de madrugada. No está en tu ambiente. Hay niñas, no estoy en mi ambiente, no estoy en mi comodidad. Y el Señor solamente me decía, estás de vacaciones. Claro, fuimos por la muerte de mi hermano, pero me decía el Señor, no te preocupes, estas son tus vacaciones, por lo menos fuiste para algo, pero fuiste por un propósito, pero tienes que también disfrutar y descansar, ¿no? Aunque me despertaba, y fíjese, yo me despertaba, pero yo estaba ahí tranquilita, y ahí me ponía yo a orar, digo, Señor, y cómo que me ponía a orar y eso, pero es difícil, o sea, darse. Esto es darse para el Señor. Sí, esto no totalmente. O sea, totalmente. Hay que esta carne someterla. Porque esto es algo muy espiritual y a mí me ha pasado particularmente que yo he luchado guerras espirituales, he orado, he intercedido por personas en sueño y cuando me despierto, yo me despierto peleando, o sea, literalmente me he despertado peleando, o sea, es como que mi espíritu, aunque mi cuerpo está dormido, pero mi espíritu está orando, intercediendo y peleando. Y yo me he despertado y yo a veces está cansada y yo, Dios mío, pero ¿y qué pasó aquí? Y digo, wow, qué guerra hubo aquí en el mundo espiritual. Y mi cuerpo estaba como que dormido, pero en mi espíritu yo he estado despierta y he vivido esas luchas también. Sí, y lo bueno de esto de ser obediente, porque han habido casos de que el Señor me ha levantado a orar y me ha dicho, dile a tal persona que esté pendiente. Esto, hace como unos 2 meses atrás, el Señor así mismo, estoy leyendo la palabra y el Señor me dio nombre, me dijo, esta persona y esta persona van a caer enfermas. Y fíjense, llamé, le dije a la persona más cercana de ellas, le dije, y verdaderamente, cuando ella me llama, a los 2 días me dice, Linda, ¿cómo es que fulana está enferma? Y después el siguiente día, Linda, Susana está enferma. O sea, fíjese, para que usted vea, se cumplió rápido la palabra. Y entonces y una que se cumplió, otra que pude interceder por estas personas, o sea, que gracias a Dios las operaron y salieron bien, porque las 2 fueron operadas y de lo mismo, entonces, sí, que ahí el Señor te usó como esa intercesora para pelear por esas personas. Por esas personas, y así sucesivamente, así. Y a veces hasta personas que ni le sirven a Dios, no, ni que nuestro Dios es maravilloso, es misericordioso. Exactamente, sí, su misericordia se sigue extendiendo aún a aquellos que ni siquiera todavía les sirven. Exacto, y es bonito eso, bonito. A mí me gusta. Bueno, yo no sé, pero ya el Señor me selló, yo creo, porque ya a mí eso me fascina, me gusta, eso es como a la gente, llamado, a mi pasión, eso es como la gente del mundo, tú sabes, que le gusta la pachanga, pues a mí me gustan las cosas espirituales. Amén. Tú sabes, en estos días yo no te había contado que yo tuve
un sueño. En estos días el Señor me ha estado ministrando mucho a través de sueños. Y tuve un sueño en donde yo me veía en mi canal de YouTube haciendo un video en vivo, orando, intercediendo en vivo. Yo dije, ok, Señor, yo sé que tú quieres que yo comience a hacer videos en vivo, porque estos videos están grabados, luego yo los subo, pero videos en vivo en YouTube, orando e intercediendo, porque yo me vi intercediendo por las naciones, intercediendo por las personas que me escuchaban en ese momento. Y sí lo voy a hacer porque ya sé que es un mandato, sí, un mandato de Dios. Dios quiere que el pueblo se levante en intercesión por todo lo que está pasando en esta humanidad. Hay muchas almas que todavía hay que salvar, pero muchos corazones están endurecidos, la gente está un poquito dura y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos en oración e intercesión para pelear por esas almas, porque esta es una guerra fuerte, porque es la guerra por la salvación de las almas, que es la más importante. La más importante, y por lo que va a pasar, María, porque vienen tiempos cruciales. Bien fuerte. El mundo no lo sabe, pero esto sí, vienen cosas bien fuertes para esta humanidad. Que el que no esté bien agarrado del Señor, el que no esté bien consagrado, el que no esté bien ayunado, el que no esté bien orado, no va a poder soportar. Es que inclusive gente dentro de la iglesia lamentablemente van a sucumbir. Van a sucumbir, sí, es que Dios los tiene escrito ya, su palabra lo dice ya, o sea, esto va a suceder. Sí o sí, porque está escrito en la palabra. Sí o sí va a suceder. Va a suceder. Sí, es bien fuerte. Y bueno, esta conversación ha estado muy buena. Yo me he gozado muchísimo. He aprendido muchísimo, Linda. Gracias por dejarte usar por el Señor. Gracias por acompañarnos. Te vamos a tener con más frecuencia aquí, así que sigue preparándote en los demás temas que luego vamos a hablar. Y no sé si querías o quieres darle alguna palabra de aliento, alguna palabra final a nuestros oyentes. Aquellos que se sienten cansados espiritualmente, que dicen, oh Dios, tengo tanto tiempo batallando, tengo tanto tiempo luchando con esta situación, pero siento que ya no puedo más, o siento que el enemigo sigue atacándome, me siento debilitado. ¿Qué palabra le podría dar tú a nuestros oyentes que se sienten desanimados? Que no se rindan. Amén. Que se levanten, que se esfuercen y que conquisten. Amén, que sean valientes. Y las tres son acciones, ¿saben? Las tres son acciones. Y el que se levanta, dice que si se levanta a guerrear, se levanta a conquistar. El que se esfuerza por hacer las cosas, obtiene bendiciones. O sea, esto no es cuestión de hacerlo por hacerlo. Es cuestión de corazón, o sea, de tú rendirte delante de la presencia de Dios y hacerlo de corazón. Y tú verás que las cosas vuelven a su lugar. Todo aquel que está en este tiempo pasando por situaciones, por enfermedades, pasando por situaciones económicas, pasando por situaciones de conflictos familiares, si tú te rindes delante del Señor, si tú les ofreces tu corazón al Señor, o si estás ya tú eres salva, ¿no? Ya conoces del Señor, solamente aférrate a Él, solamente apodérate de Él, de su palabra. Su palabra es luz a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. La palabra es la que nos da vida. La que nos da vida, dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. O sea, aférrate al único poderoso Dios. Ve y tendrás la libertad. Pídele a Dios por la libertad de tus hijos, si están en prisiones, encarcelados, si están como que en esos momentos difíciles, en las drogas, en que están viviendo una vida que no es natural. Ahora está como que lo que es más fácil vivirlo en los robos, en las situaciones de vivir una vida falsa. O sea, todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, hay una libertad que Dios nos ha dado. La libertad es estar en los caminos de Él, la libertad es buscarlo a Él, la libertad, y como vuelvo y digo, no, esto no es religión, esto es vivir una vida dentro de lo que es la palabra de Dios.
Porque mucha gente no creen en cómo en que hay un Dios que existe. Dios existe, ¿sabe? Y Dios es real. Dios es real en nuestras vidas. Dios se manifiesta y si tú lo pruebas, Él te va a mostrar quién es Él. Y yo te digo en este día que te levantes. Y esto implica un llamado de acción. Y cuando se levanta, hay una disposición de corazón hacia Él. O sea, démonos todo a Él y rindámonos de corazón, de verdad. Si 7 veces cae el justo, dice su palabra que 7 veces Él lo levantará. O sea, Él no deja caído a sus hijos. Así que aférrate a Él. Aférrate porque hay cosas bonitas y vienen cosas muy bonitas en el momento de que tú te rindes a Él. Y eso. Amén, gloria a Dios, aleluya, poderoso. Hoy tuvimos una palabra poderosa, llena de sabiduría, llena de amor, llena de estrategias para nosotros poder pelear con esas situaciones, luchas que todos los días tenemos que enfrentar. Linda, gracias profeta de Dios, gracias por dejarte usar por el Señor, gracias por compartir con nuestros oyentes todo eso que ya Dios durante muchos años ha estado depositando en ti. Gracias por ser ese instrumento de parte de Dios para traernos bendición. He aprendido mucho hoy. Yo sé que todo lo que van a escuchar este video también van a aprender mucho. Nuestro programa ha terminado en el día de hoy. Te doy las gracias por escucharnos. Sigue compartiendo los videos. Como siempre digo, suscríbete a mi canal. Comparte en los grupos de WhatsApp con tu familia. Dale like a la campanita para que te notifique y dale like al video para que el algoritmo de YouTube recomiende nuestros videos. También lo comparto en mi página de Facebook. También lo puedes compartir a través de la página de Facebook. Así que nada, hasta el día de por este día terminamos con el tema de la guerra espiritual. Espero que te hayas gozado, espero que hayas aprendido mucho. Y una vez más, dándole las gracias a nuestra profeta, mi amiga, mi hermana Linda Vargas, que nos trajo este maravilloso tema. Que Dios te bendiga mucho. Y nos vemos en la próxima. Amén. Bye bye. Bye bye.